Ya nos acompaña Alberto Aranguibel, quien es experto en políticas comunicacionales y analista político. Alberto, bienvenido, siempre un gusto conversar contigo. Bueno, ya en la oposición está en el proceso de preprimarias, ya en toda la campaña, arrancó su campaña electoral. Y también hay una amplia movilización en todo el país por parte de las fuerzas progresistas y del Partido Socialista Unido de Venezuela, que están realizando también las marchas en los estados. ¿Cómo estás viendo el clima electoral? Ciertamente, como tú lo señalas, muy dinámico, muy movido, lo cual es propio ya de la cultura de la democracia venezolana que hemos construido a lo largo de todo lo que va del siglo XXI. Nosotros estamos presenciando algo a lo que estamos habituados, digamos, con mucha más frecuencia de la que hay en otros países, donde este tipo de movilizaciones del pueblo en la calle en función de proyectos políticos que buscan, pues, que sean los que lideren los proyectos del país, suele darse con, digamos, con mucha distancia en el tiempo, mientras que en Venezuela nosotros estamos, como te digo, pues ya más que habituados a esto con muchísima frecuencia. Ahora, si bien, digamos, hay bastante movilización y, bueno, el clima electoral venezolano siempre es muy activo, muy dinámico, también es cierto que hay como una alerta en torno a posibilidades de que ciertos sectores de la oposición quieran retomar una agenda de violencia. De hecho, se están desarrollando las primarias y candidatos como el caso de María Corina Machado o Enrique Capriles, sobre todo la primera, que están inhabilitadas para poderse inscribir ante el Consejo Nacional Electoral como candidatas, siguen haciendo campaña. Bueno, pero fíjate, es que aquí lo que sucede es que hay un fenómeno muy particular. Claro, en la política venezolana todo pudiera ser una cosa excepcional, ¿no? Por la naturaleza misma de la confrontación, la forma en que se ha dado la confrontación. Pero fíjate, una de las cosas que más resalta en esto es que no es que hay unos alertas, tú sabes, una situación como en el ambiente que pudiera conducir a ánimos de violencia en un momento determinado. Es exactamente al revés. Lo que está sucediendo es que por primera vez en décadas estamos viendo una oposición que, arrinconada por la presión no solo de la sociedad venezolana, sino del continente y del mundo, donde han quedado en evidencia como que los violentos siempre fueron ellos, están haciendo una concesión democrática yendo a un proceso electoral, en principio interno, y luego al de la presidencial, que es donde en definitiva están apuntando. Pero como te digo, aquí el asunto es al revés, es decir, ellos aquí están el terreno más extraño para ellos, porque la violencia es su terreno, ha sido siempre su terreno, y aquí lo que están es tratando de, bueno, mira, déjame acceder a esto porque definitivamente hasta el propio imperio norteamericano, que ha sido el mayor gestor, promotor de todos esos planes golpistas basados en la violencia, sin embargo, el mismo imperio norteamericano, como digo, les está diciendo a través de distintas vocerías, mira, nosotros no queremos que haya un derrocamiento violento del gobierno en Venezuela, sino que haya un proceso electoral. Entonces ellos lo que están es como quien está tratando de caminar, pero que los zapatos le quedan muy chiquiticos y le quedan muy apretados, y están tratando de caminar con toda esa incomodidad. Esa es la incomodidad que se siente en el ambiente. Es decir, ¿cómo hacemos para que la oposición no se le salga la raza, no se le salga su naturaleza violenta antes de tiempo? Pero en el marco de este análisis que estás haciendo, entonces será por eso que dejan esa puerta abierta a cualquier acción violenta, porque las candidatas, en el caso de María Corina, Enrique Capriles, María Corina, sobre todo que está con el eslogan hasta el final, está inhabilitada. O sea, es una farsa para sus electores de que se va a poder inscribir. Claro, porque ella apunta a que en un momento que ella supone, dentro de todo ese delirio que se han planteado siempre en la derecha, de que ellos son la mayoría, de que todo el mundo está con ellos, de que el gobierno está caído, de que ya le quedan horas al gobierno y tienen ya más de un cuarto de siglo diciendo eso, ellos terminan creyéndose toda esa farsa, toda esa ilusión que han montado en torno suyo, y esto es parte de eso. Es decir, creer que si ellos avanzan por esta vía, que nadie les está impidiendo, solamente se les está advirtiendo, no vayan a defraudar a sus seguidores, llegado el momento cuando se topen con algo que ya estaba más que advertido y está perfectamente claro que está inhabilitada, y entonces no haya la posibilidad de escribirle. Entonces ella supone que es que va a haber un arrinconamiento donde se va a sentir atrapado el gobierno revolucionario y tendría que acceder a dar lo que ella quiera, pues, porque esa es un poco la pretensión desde esa óptica oligarca que desde siempre
han pretendido que el país es de ellos, es de su propiedad y que el resto de la sociedad, que no es oligarca, que es la inmensa mayoría de las venezolanas y los venezolanos, están es para cumplir con los deseos y los designios que a ellos tendría que debérseles. Esa es la equivocación que ha tenido siempre ese sector que encarna María Machado en este momento. Es decir, hay una equivocación ancestral que pretenden decir, vamos a llevar esto hasta donde el gobierno no pueda decir que no, y sin importar, digamos, que estén violentando las leyes, la Constitución, el Estado de Derecho, porque ha sido la actitud de ellos siempre, es decir, violentar el Estado de Derecho para ellos es una cosa secundaria, es una cosa sin significación alguna, sino que han pretendido que es que no, el poder está por encima de eso, el que yo necesito, el que a mí se me debe, como clase oligarca. Esa es un poco la filosofía, la mentalidad que ha privado en esa gente. Y entonces, en este momento, lo que está sucediendo es que ellos no están ni siquiera haciendo campaña para las primarias. Ellos están haciendo es aprovechando esta oportunidad que se les ha abierto en el marco de la democracia venezolana para adelantar la campaña presidencial y tenerle una ventaja de por lo menos un año a Nicolás Maduro en la carrera. Eso ya lo experimentaron ellos con Capriles Radonchi en 2012. Tú recordarás cuando se dio la circunstancia de que Maduro tenía que ir a una campaña presidencial que le duró 11 días nada más. Capriles llega a ese evento electoral con más de un año de campaña que tenía en la calle porque había estado recorriendo el país con las primarias a las que ellos fueron en aquel momento, en 2012, en febrero del 2012. Entonces es la misma estratagema, porque efectivamente las campañas electorales tienen una inmensa capacidad para la información que le deben dar al elector de cada candidato, pero fundamentalmente lo que tiene de importante la campaña electoral es la inmensa capacidad movilizadora. Es innegable el efecto movilizador que tiene la campaña y ellos lo saben. Entonces ellos están apostando a sacarle una ventaja desmedida a Nicolás Maduro, adelantando la campaña, y eso es lo que es la primaria. La primaria es para ellos un asunto sin ninguna importancia porque la misma María Corina se ha visto cómo se comporta en función de que a ella no le interesa para nada que haya otros candidatos que pudieran ahí estar compitiendo con ella, sino que es ella y que este evento, las primarias, es una cosa circunstancial. Ahora, en el tema sobre esas narrativas que ha estado tratando de consolidar la derecha y que utiliza también como estrategia electoral, por ejemplo, el tema de la migración, que ahora la ubica en 7 millones, y bueno, y eso es una herramienta que utilizan ellos además para buscar recursos, que hay 7 millones de personas que están huyendo del país, los millones de personas, pero el hecho es que no lograron inscribir ni 120,000 personas para las primarias. Es decir, este dato, ¿qué te demuestra? Bueno, en primer lugar, lo que ha sido la gran tragedia de la oposición a través del tiempo, es decir, que sus errores son tan absolutamente burdos, toscos y demuestran tanta torpeza que a la larga se revierten contra ellos mismos. Eso les ha pasado siempre, eso ha sido la constante, digamos, más permanente en la oposición venezolana, que en su delirio no hacen ni siquiera examen, análisis a fondo de los escenarios por los que van a transitar, sino que simplemente tiran la parada. Dicen, vamos a tirar esta parada que con esto cae el gobierno, porque están convencidos de que ellos son superiores, están absolutamente convencidos. ¿Qué es lo que sucede con el caso de la migración? Ellos inventaron ese fenómeno porque pensaron que podía ser exactamente como hicieron siempre cuando estaban dentro del país. Ellos iban por cualquier calle, veían los edificios alrededor y decían, toda esa gente que está en esos edificios está conmigo. Y eso había que creérselo porque no lo decían las encuestas, no lo decían las movilizaciones en la calle, no lo decían mucho menos las elecciones, pero ellos lo decían en todos los medios de comunicación. Nosotros tenemos el 95% de respaldo. Era el único escenario donde aparecían siempre con el 95% y seguían machacando. Por la cosa insólita de que cada uno le agregaba como que su lucha política. Esa es la idea que tienen en la oposición. La lucha política de cada uno de los dirigentes de la oposición consiste en que a lo que dijo fulanito en la mañana de ellos, ayer fuimos a una marcha nuestra de la oposición y había 1 millón de personas. Entonces este que está viendo y que es otro líder de la oposición va a iniciar el día en el programa donde le entrevistan a él, era 1.250.000. Y el que le toca en la tarde dice, eran 2 millones, porque ellos consideran que agregarle a esa cifra inflada otro poco más de aire para que crezca, en eso consiste su lucha, diciéndose tantas mentiras que terminan creyéndose. Eso que pasó con la inmigración fue eso. Es decir, ellos desde el primer momento, no fue a los años, no fue a los 5 años, desde el primer mes que empezaron con esa campaña, que la empezó Julio Borges, como todo el país lo sabe, empezó a difundir por el mundo que se iba a dar ese fenómeno, que iba a ser así como una suerte de cáncer que le iba a dar a la sociedad en el mundo cuando llegaran los venezolanos,
venezolano, porque ese era su propósito, crear esa animadversión hacia el país. Ellos empezaron desde el primer mes a hablar de que ya había 8 millones de venezolanos en el exterior por culpa de Nicolás Maduro. Fueron desproporcionados desde el inicio. No contemplaron que esa gente que salía, por mucho que se fuera por la frontera, por mucho que se fuera por el Darién, por mucho que se fuera en Balsa, tenía que haber un registro de la cantidad que estaban saliendo al exterior, porque era muy difícil que se mantuviera esa farsa de la cifra inflada durante mucho tiempo. Y eso es lo que les está pasando ahora. Hay muchísimos venezolanos en el exterior y la gran mayoría no quiere apoyarlos porque está decepcionada, está defraudada de esa oposición tiránica, errática, mentirosa, falsaria y además corrupta, muy corrupta, como lo ha visto todo venezolano de oposición en el exterior. Entonces esa gente no los está respaldando en este momento. Ellos creen que eso es automático, que todo venezolano que esté en el exterior es antichavista, y eso es falso. Eso es parte Claro, de la mentira. pero además que el número es muy significativo, porque es decir, no llegar ni siquiera a las 200.000 personas interesadas en las primarias, digamos, ya es una derrota cantada, ya tiene un signo de fracaso alrededor de lo que es la consulta en la cual la gente no quiere participar. Por eso yo te he dicho siempre que la oposición lo que más quiere no es las primarias, porque las primarias lo va a poner en evidencia, lo va a poner a que queden los números ahí, por mucho que lo inflen no le van a dar la cuenta. Eso no va a pasar jamás de 2 millones de venezolanos, ni entre los de afuera ni los de adentro, y eso lo saben ellos, y esto se lo acaba de decir esa consulta que trataron de hacer en el exterior con el registro de las primarias en el exterior, quedando en evidencia, como tú dices, no llegaron ni a 200.000. ¿Por qué? Porque, como te digo, se les revierten sus propias farsas que montan mediáticas, su imagen de que ellos son mayoría, se les revierte porque en algún momento va a haber una instancia que contabilice a ver dónde está la veracidad de eso, y ellos nunca consideran eso como un factor posible. Ellos están haciendo un juego muy arriesgado, porque si ellos llegaran, en esto hay que decir, como siempre he dicho el dicho popular, ver para creer, si ellos llegaran a la primaria sin hacer algún invento previo o de que se pusieron de acuerdo y llegaron a un consenso, o de que no están dadas las condiciones, como siempre dicen, para llamar la atención a última hora, cualquiera de esas cosas, si no se diera y ellos llegaran a la primaria, el problema sería gravísimo para ellos, porque al quedar en evidencia meses antes de la elección presidencial, como que no tienen ni siquiera 2 millones de votantes que los apoyen a ellos, lo que estarían es cavando su propia tumba con este evento preliminar. Ellos estarían cavando su propia tumba y ellos lo saben, y por eso tú ves toda la situación de tensión, de angustia, etcétera, que se va dando en la oposición con esta situación. Hay un aspecto importante que es el tema de las redes sociales. Fíjate, ellos han invertido todo en las redes sociales. Es mentira que María Corina está recorriendo todo el país. Ella va un día para Coro y otro día va a Maturín y así, pero no es la campaña propiamente dicha, sino que están concentrados en Internet. Y en Internet nosotros sabemos que las cifras son absolutamente relativas. Por muchos comerciales que te aparezcan a ti en el celular todo el día, no quiere decir no, que y está todo el tema de las imágenes, los montajes también, exacto, los números, los bots para crear supuestamente mayor audiencia. Y todo el tema. sacando cosas viejas, noticias de hace años, y las ponen como que si fuera hoy. Han revivido a Carlos Andrés Pérez. A Carlos Andrés Pérez lo pusieron con una cosa de esta de inteligencia artificial, a hablar para respaldar un candidato, etcétera. Y ahí se ve pues hasta dónde está llegando el desespero de un sector que sabe, que está consciente que no es mayoría, que María Corina Machado no es Carlos Andrés Pérez, ni mucho menos, sino que en un momento determinado, si logra concitar a alguien, es manipulado a través de las imágenes, de los encuadres, de los enfoques que le dan a la cámara, para que eso sirva para las redes sociales, y entonces a través de esa campaña, con una sola cuña, inflar una imagen que no tiene base, no tiene apoyo, porque la han rechazado. Y que han tenido respuesta dentro de la misma oposición, porque además los distintos sectores también se mantienen declarando que es otra constante uno contra otro. La única primaria que ella fue en su vida. Es decir, este no es el mejor momento de María Corina, es lo más importante que hay que tener. El mejor momento de ella. Los otros tampoco, están declarando unos contra otros, como es el mismo guión previo a las primarias también, una posición dividida. Muchísimas gracias, Alberto. Alberto Aranguiel, analista político, también experto en políticas comunicacionales.